En esta clase vamos a hacer muchos ejercicios todavía para repasar un poco las reglas de probabilidades que hemos visto en las clases anteriores. Vamos a comenzar con los ejercicios más sencillos y luego nos vamos a ir complejizando para que tengamos el manejo y aprendamos ya a utilizar otro tipo de probabilidades. Hasta el momento solamente hemos visto la regla de suma de probabilidades y multiplicación de probabilidades. Vamos a incidir un poco más en esos ejercicios para luego ingresar a otro tipo de probabilidades. Entonces, haremos el primer ejercicio, por favor. Ahí está. ¿Se ve bien y se escucha bien? Sí, dicen. Bien. Entonces, dice el ejercicio número 1. Las caras de un dado común se hallan numeradas del 1 al 6. ¿Cuál es la probabilidad que habiéndose lanzado el dado aparezca en la cara superior un número par? El experimento en este ejercicio consiste en lanzar un dado. ¿No es cierto? El experimento, que lo denominamos con una letra E, consiste en lanzar un dado. El espacio muestral asociado a este experimento está conformado por todos los lados que están numerados en el dado. Por lo tanto, el dado tiene 6 lados y cada lado tiene un número. Entonces, vamos a escribir los números del dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y definimos el inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que habiéndose lanzado el dado, aparezca en la cara superior un número par? Entonces, el suceso A para nosotros significa que aparezca un número par, ¿no es cierto? Por lo tanto, el suceso A está conformado ¿por qué números? 2, 4 y 6. 2, 4, 6. El 2, el 4 y el 6. Y el 6. ¿No es cierto? Los números pares, el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra el suceso A de un total de 6 casos posibles, 1, 2, 3 son favorables al suceso A. Suceso A. 0,5. 3 sextos. ¿Cómo? 0,5 es el resultado. Esto es 0,5. 50%. O esta es la posibilidad, ¿no es cierto? Y su probabilidad es el 50%. 50%. Es decir, la probabilidad de que aparezca un número par en el lanzamiento de un dado una sola vez es el 50%. ¿No es cierto? Bien, seguimos a ver. A ver. ¿Cuál será la probabilidad de que aparezca? A ver ahí.
A ver, no recorre esto. Ahí no. Vamos a borrar esto. Están copiando, supongo, este ejercicio. Sí, dice, ya copió todo ya. Ya. ¿Cuánto? Bien. Entonces, pasamos al suceso B. B. El suceso B o el ejercicio B dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número mayor de 2? Entonces, si nuestro espacio muestral está conformado por los 6 lados que tiene el dado, el suceso B, ¿por qué números está conformado? El 3, 4, 5, 6. El 3, el 4, el 5 y el 6. ¿No es cierto? Esta es la definición de una probabilidad diferente a la anterior, porque nos está pidiendo cuál es la probabilidad de obtener un número mayor de 2. Entonces, la probabilidad de que ocurra B ha de ser igual a ¿cuánto? 0,67%. 4 sectos. 4 sobre 6. 4 sobre 6 o 0,67%. 67%. Es la probabilidad de que aparezca un número mayor a 2 puntos, ¿no es cierto? Bien. A ver. Vamos a pasar a otro ejercicio. Aquí tengo otro ejercicio. A ver, copien. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados comunes se presenten 2 números tales que la suma, inciso A, sea un número 3 e inciso B sea un número 4? A ver, vamos a definir esa probabilidad entonces. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados comunes se presentan 2 números tales que la suma sea, inciso A, 3, inciso B, 4? Bien. En este caso, el experimento E consiste en lanzar dos dados. El experimento, lanzar 2 dados. Como no sabemos qué es lo que va a ocurrir, entonces
escribimos todos los resultados posibles. En el primer dado puede aparecer el 1, en el segundo el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, hasta el 6 con el 6. Y tenemos nosotros aquí todos los resultados posibles de un experimento dado, que resultan ser 36 casos posibles. Ahora, definamos el suceso A. El suceso A dice, se presenten dos números tales que la suma sea 3. Miren, vamos a hacer la suma en este lado. ¿Presente? La suma. Entonces, 1, el 2. tenemos que sumar los dos daditos en cada caso. Entonces, primero 2, pues el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Apaguen su micrófono, Eliana, por favor. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sumando las caras de los dos dados de los posibles resultados. 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, luego tengo 4, 1 más 4, 5, 1 más 5, 6 y 1 más 6, 7. Luego el segundo, tengo el 3, el 4, el 5, 2 más 4, 6, 2 más 5, 7 y 8. Luego voy a sumar el siguiente. 3 más 1, 4. Luego tenemos 5, 6, 7, 8 y 9. La suma de 3 más 6. La siguiente fila. El 4 más 1, 5. El 4 más 2, 6. Luego tenemos 7. 4 más 4, 8. 4 más 5, 9. Y 4 más 6, 10. Luego tenemos la siguiente fila. El 5 más 1, que es 6. El 5 más 2, 7. Más 3, 8. 5 más 4, 9. 9. Luego tenemos 5 más 5, 10. 5 más 6, 11. Y finalmente la última columna. 6 más 1, 7. 8. Luego tenemos el 9, el 10. 6 más 5, 11. Y 6 más 6, 12. Y tenemos todos los resultados posibles. ¿No es cierto? Tenemos espacio muestral de lanzar dos dados. Ahora, definamos los sucesos correspondientes. El suceso A dice que la suma sea 3 puntos. Entonces, si definimos el suceso A de que la suma sea 3 puntos, ¿qué números? 12 y 21. Que la suma sea 3 puntos. Tenemos 2, 1 y 1, 2. 2, 1. 1, 1 sería, ¿no es cierto? No da 3, pero. El 2, 1. Que la suma, perdón, el 1, 2 tiene que ser. Claro. Porque el otro es. El 1 con el 2, que la suma sea 3 puntos. El 1 con el 2 es 3 puntos. Y el 2 con el 1, ¿no es cierto? Y tenemos los sucesos correspondientes, es decir, estos números, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso A? La probabilidad de que ocurra el suceso A es 2 casos posibles.
36. 2 favorables, de un total de 36. 36 36. casos posibles. Y tenemos la probabilidad de que ocurra, de que la suma sea 3 puntos. ¿Cuánto es este resultado? 0,06. 0,06, digamos, redondeando. Claro. O 6%. el 6% es la probabilidad de que la suma sea 3 puntos en el lanzamiento de estos dos dados. Para el suceso B, definamos que el suceso o evento de que aparezcan 4 puntos. De que aparezca 4 puntos. El suceso B va a estar conformado ¿por qué números? El 1 con el 3. 1, 3, 1, 3, 2, 2. 2, 2, 2, 2 3, 1. 1. Ya. y el 3, 1. ¿Hay algo más? No. 4 puntos. La probabilidad del suceso B, entonces, va a ser igual a 3 de un total de 36. Igual. 0,08. 0,08. O 8%. el 8%. Es la probabilidad de que en el lanzamiento de dos dados comunes aparezca que la suma sea 4 puntos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, licenciado. ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, perfecto, licenciado. Bien, voy a borrar esto para... Oh, capaz que eres David, que no has copiado. No, estoy ¿Sí? grabando, pero igual. Bueno, Le voy a hacer nomás mejor. solito. es mejor que Sí, escribas a que grabes. Bueno, Las dos cosas ahí. entonces, pasamos al siguiente ejemplo. A ver, ¿qué dice el siguiente ejemplo? El siguiente ejemplo consiste en lanzar 3 monedas. Bueno, lanzamos 3 monedas y ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 monedas, inciso A, todas sean caras, inciso B, que 2 sean caras, C, que 2 sean sol? Bueno, primero vamos a definir el experimento. ¿En qué consiste el experimento? En lanzar 3 monedas. Muy bien, Samuel. En lanzar 3 monedas. Ese es el experimento. Y vamos a definir los sucesos A, B y C. Primero, definamos
el suceso A, de que en el lanzamiento de dos monedas, todas sean caras. Todas caras. Pero para esto vamos a definir el espacio muestral. Con C vamos a simbolizar el un lado de la moneda, cara. Y con S, el otro lado de la moneda, sol. Una moneda solo tiene dos caras, dos lados. El un lado la simbolizamos con C, que es cara, y el otro la simbolizamos con una S, que es sol. Entonces, como no sabemos qué va a pasar cuando lanzamos las tres monedas una sola vez, tenemos que escribir todos los resultados posibles, como el lanzamiento del dadito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero, puede aparecer cara, luego otra vez cara y otra vez cara. Es una posibilidad. La otra puede ser que aparezca primero cara, luego cara y luego sol. Otra posibilidad puede ser de que aparezca primero cara, luego sol y luego cara. ¿Cuántos resultados posibles tendría que haber en el lanzamiento de tres monedas? 9. 8. A ver, tenemos cara, 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 sol, cara, y luego puede aparecer primero cara, luego sol y luego sol. Otra posibilidad puede ser primero Sol, sol sol, y luego las dos caras. Otra posibilidad puede ser sol, cara y sol. Estoy volviendo hacia atrás. Luego, la otra posibilidad puede ser primero sol, luego sol y cara. ¿Cuántas opciones había? Posibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltaría uno. ¿Cuál sería esa? todas sol. Las tres sol. Que las tres sean sol. Van a volver a ingresar cuando se termine esto. Ya esperemos que sea la última vez. Ya estamos tramitando para que nos den indefinido el Se sol. aburrió, Luisen. Bien. Entonces, tenemos el espacio muestral asociado al experimento de lanzar tres monedas. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean caras? De que todas sean caras, el suceso A va a estar conformado por 1 entre 8. cara, cara, cara. La probabilidad de que ocurra 1 sobre A 8. es 1 igual sobre a 8. 1 sobre 8. Bueno, ustedes dividan. ¿Cuánto sale 1? 0,125. Bueno, 0,125. 0,125. O el 12,5% es la probabilidad de que aparezcan todas caras en un solo lanzamiento de tres monedas. Esa es la interpretación que siempre voy a esperar en sus exámenes, ya saben. El suceso B, de que dos sean caras. De que dos sean caras, B, ¿cuáles son
esos sucesos o eventos. Que sea cara y sol. Es una posibilidad. Luego, de que sea cara primero, luego sol y luego cara. Hay dos caras, ¿no es cierto? Luego, otra posibilidad es de que sea sol, cara. Hay dos caras. ¿Alguna más? No. Ninguna. No, dicen. Entonces, la probabilidad de B es igual 1, 2, 3 favorables al suceso B de un total de 8 casos posibles. ¿Es igual a cuánto? 0,375. 0,375. 375. Bien, Carmen. O 3,75%. 37,5%, ¿no es cierto? Ahí tenemos la probabilidad de que sean dos caras en el lanzamiento de dos monedas. Es decir, la probabilidad de que aparezcan dos caras en el lanzamiento de tres monedas una sola vez, la probabilidad es del 37,5%. Definamos el suceso C. El suceso C dice de que dos sean sol. El suceso C vamos a definir de que las dos monedas aparezcan sol. Ninguna, una sola, y aquí hay dos soles. Entonces, una posibilidad es de que sea cara, sol y sol. Otra posibilidad. Sol, cara, Cara, sol. sol. Sol, cara y sol. Otra posibilidad. Sol, Sol, cara. Otra posibilidad. No, ya no hay más. Ya No no hay hay. más. 3. Solo esos tres. Solo los tres. Probabilidad de que ocurra el suceso C, 3 de un total de 8. ¿No es cierto? Mismo Igual resultado. 0,375. O el 37,5%. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos, hasta ahí? Yo tengo una pregunta, Listen, ahí A ver, pregunte. en el que se llama, Ahí. al lanzar tres monedas, aquí indica que hay el suceso de tres, ¿no ve? Y hay 8, ¿es necesario que sea 8 o pueden ser menos igual? Porque no No, indica pues. cuánto, ¿no? Siempre van a ser 8. Porque tienes que ¿Siempre hacer... van a ser 8? Claro. Cuando hemos visto la definición de probabilidad, hemos dicho que tenemos que seguir 3 pasos. Primero, tiene que darse el experimento, ¿no es cierto? Entonces, si no conocemos el resultado de antemano, lo que tenemos que hacer es escribir todos los resultados posibles. Esto es lo que tenemos que escribir. Entonces, cuando lanzamos 3 monedas, siempre van a haber 8 posibles resultados de todas las combinaciones. Ya vamos a ver
las combinaciones que tenemos que hacer. Vamos a aprender a escribir las combinaciones. Entonces, una posibilidad es de que las tres sean caras. Otra de que aparezcan dos caras, una sol. Otra de que primero sea cara, luego sol, cara. Otra cara, sol, sol. Estas son todas las posibilidades. Siempre van a haber 8. En el lanzamiento de los dados también siempre van a haber 36. Y si lanzas una sola monedita, solo van a haber 2 posibilidades. Cara o sol, no hay más. Entonces, eso siempre va a ser lo mismo. Ya, ahora sí lo entendí. ¿Alguna Listo. otra pregunta? Entonces, si es que lanzo 4 monedas, igual va a seguir siendo 8. No. Primero tienen que haber 4 combinaciones, cara, cara, cara y cara. Si vos lanzas 4 monedas, tus combinaciones, ¿cuántas van a ser? 16. 16 combinaciones posibles, ¿no es cierto? 4 por 4, 4 al cuadrado, ¿no? Entonces, primero va a ser cara, 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 y la cuarta va a ser cara. Luego va a ser cara, cara, cara. La cuarta va a ser sol. Luego va a ser cara, cara, sol, sol. Luego va a ser cara, sol, sol, sol. Luego va a ser, y así sucesivamente las 16 combinaciones. Entonces, dependiendo, si son 5 monedas van a ser 25. N combinaciones tomadas en N. Entonces, las combinaciones resultan de esa manera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Licen, gracias. ¿Alguna otra consulta más con relación a esto o al anterior ejercicio? Pudiera. Lisa, Sí, Lauren. la interpretación del inciso A, ¿me puede decir, por favor? ¿Cuál es la probabilidad de obtener que todas sean caras en el lanzamiento de 3 monedas? La probabilidad de que aparezcan todas caras en el lanzamiento de 3 monedas es del 12,5%. De que aparezcan, el inciso B, 2 caras en el lanzamiento de 3 monedas es del 37,5%. De que aparezcan 2 soles en el lanzamiento de 3 monedas una sola vez es del 37,5%. ¿No es cierto? Vamos a ver el ejercicio número 4. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sean varones los 3 hijos de una familia? A ver, les voy a dar 2 minutos para que definan el experimento y definan el espacio muestral.
definan el espacio muestral, definan primero el experimento, definan el espacio muestral. ¿Alguien tiene? Elise, en el espacio muestral sería entre hombre y mujer. Claro. A ver, si pueden intervenir y mostrar en la pantalla, a ver, alguien que haya hecho. Cuaderno, mucho. A ver, Stephanie. Listen, sería algo así lo que sería el espacio muestral. Pero lo has borrado todo. Son 8, sí, es que serían 8 espacios muestrales, porque sería entre mujer y hombres. A ver, vamos a ver si puedes borrar esa. Igual que los dados. Con el borrador. A ver, es exactamente igual que el anterior ejercicio de las 3 monedas. Pero a ver, ¿en qué consiste el experimento? El experimento es el nacimiento de 3 hijos, ¿no es cierto? Ese es el experimento, ver el nacimiento de 3 hijos. Y vamos a nosotros simbolizar con una V si es varón y con una M si es mujer. El espacio muestral asociado a este experimento van a ser 8 posibles resultados, igual que el lanzamiento de las 3 moneditas. Entonces, una posibilidad es de que el primer hijo sea varón, el segundo varón y el tercero varón. Otra opción o posibilidad es de que los dos sean varones y otro sea mujer. Otro que sea varón, mujer y varón. O de que sea varón, mujer y mujer. Otra opción de que sea mujer, varón y varón. Otra opción es de que sea mujer, varón y mujer. Otra opción es de que sea mujer, mujer y varón. Tenemos 2, 4, 6, 7. Y la otra opción es de que los 3 hijos sean mujeres. Entonces, no sabemos qué va a ser en el nacimiento de 3 hijos. ¿Que va a ser varón o va a ser mujer? Como no sabemos, vamos a escribir todos los resultados posibles de un experimento dado. Este es el espacio muestral. Ahora, dice, ¿cuál es la probabilidad? Si suponemos de que
el inciso A, de que sean varones los 3 hijos, entonces, la probabilidad de que sean varones los 3 hijos es ¿cuánto? 1. Suceso A va a estar conformado por varón, varón y varón, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la posibilidad es solo esta. 1 de un total De 8 probabilidades. de 8. ¿Cuánto es este resultado? 0,125. 0,125. O 12,5. la probabilidad de que los 3 hijos de una familia sean varones es del 12,5%. 12,5%. Ahí está la interpretación más clara que ustedes puedan obtener del análisis de una probabilidad. ¿No es cierto? ¿Se ha entendido este ejemplo? Sí, Lice. Sí, Lice. Bien. Bien, pasamos entonces. Vamos a ir al siguiente. ¿Han copiado? Sí, Lice. Sí, Lice. Para que borre. Ya. Lo voy a mismo sería borrar. para la mujer. Ahora ya depende cómo quieras definir, pues puedes definir cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que sean 2 mujeres. ¿Cuánto sería la probabilidad de que sean 2 mujeres? A ver. Tres. David, 2 mujeres. 3. ¿Sí, Lice? ¿cuál es la probabilidad de que las 2 sean mujeres en una familia? Ay. 1, 2 nomás hay. 3 sobre 8. 3 sobre octavos. 8. Sí. ¿Cierto? Sí. Esa es la probabilidad. 3, sí. 3 octavos. Hay 3 mujeres. ¿Saldría el 4%, dicen, que sean 2 mujeres? 3 sobre 8. Porque hay 3 sobre 8 sale 0,8. No. El 8%. 0,375. 0,4. 0,375. 375. Sería el 37. 37,5%. Bien. Sí. Ahora sí. Vamos a... Con este ejercicio lo que queremos es mostrarles que ustedes tienen que desarrollar una amplia imaginación en su análisis. Por eso es que se juega este tipo de probabilidades. La número 5 dice, ¿cuál es la Dice una probabilidad? preguntita. Sí. Digamos, ahí en el dibujo, digamos, obviamente sí pide 3, pero digamos ahí en el dibujo ya podemos hacer a nuestra conveniencia, ¿no, Lisa? Que sean 8, ¿no? No. No es a tu O conveniencia. necesario que sea dos varones y una mujer. Pues también 2 mujeres. Las combinaciones, David, tienen que ser el resultado de todas las posibilidades que tú ves en la combinación. Por ejemplo, tienes que combinar, primero que sea mujer, mujer, mujer. Luego, 2 mujeres, un hombre. Luego, una mujer, un hombre, una mujer. Entonces, las combinaciones tienes que hacerlas de acuerdo a las posibilidades, ¿no es cierto? No es de acuerdo a tu conveniencia, sino tiene que haber ahí una combinación perfecta de todos los posibles resultados. No es a conveniencia. Ya. No es a conveniencia. Bueno, Lisa. Bien. Gracias. Vamos a realizar el ejercicio número 3, o el 5, perdón.
¿Cuál es la probabilidad en la experiencia de lanzar dos dados, uno blanco, otro rojo, de obtener, primero A, construir el espacio muestral, B, que en uno de ellos se presente el número 4 y en el otro un número menor a 4, y C, obtener en el dado blanco un número menor de 3 y en el dado rojo un número mayor que 3. Y el inciso D, que la suma sea 6, que la suma resulte 8 puntos, 7 puntos y más de 9 puntos. Bueno, ¿en qué consiste el experimento? A ver, quiero apelar a su criterio. A ver, escriban. Lanzar dos dados. El experimento Lanzar consiste un dado blanco y otro rojo. lanzar dos dados, ¿no es cierto? Escriban, estoy esperando. El experimento consiste en lanzar dos dados. El espacio muestral asociado a este experimento está conformado por todas las combinaciones, 36 combinaciones. Voy a hacer al revés estas combinaciones de lo que hemos hecho anteriormente. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Podía haber hecho esto en fila igual. 1, 6. Es una posibilidad. Puede ser el 2 con el 1, el 2 con el 2, con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 5 y el 2 con el 6. Otra combinación, el 3 con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6. Con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. Otra combinación, el 5 con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. El 6 con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, 6, 5 y 6, 6. Ahí tenemos el espacio muestral y hemos definido el suceso A, ¿no es cierto? Ahora, veamos el suceso B. El suceso B dice que en uno de ellos se presente el número 4 y en el otro un número menor que 4. Vamos a definir el suceso o evento B.
¿Cuáles serían estos sucesos o eventos? El 4 y el 2. 1, 4, 1, 4, 2, 4, 3. A ver, El 2, 4. una posibilidad sería que en uno de ellos se presente el número 4 y en el otro un número menor que 4. Entonces, 3, 4. tenemos el 4 con el 1. Es una posibilidad. El 4 con el 2. 4 con el 2. El 4 con el 2. 4, Otra 3. posibilidad. 4, 3. 4, 3. Luego, El 1 con el 4, el 1 con el 4, con el 4, el 2 con el 4, el 2 con el 4, 3 con el 4. el 3 con el 4. ¿Hay algo más? ¿Hay más? No hay. No hay más, ¿no es cierto? Que en uno aparezca el número 4 y en el otro un número menor que 4. No hay más. Esas todas son las opciones. Bien. Entonces, hemos definido el suceso B. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra el suceso B es igual a ¿cuánto? 6 dividido 36. 6 dividido 17%. 36. ¿Esto es igual a cuánto? 0,17. 0,17. 0,17 o el 17%. Ahí tenemos la probabilidad de que aparezca en uno de los dados el número 4 y en el otro un número menor que 4. Voy a borrar esta partecita, ¿sí? ¿Han copiado ya? Sí, Liz. Sí, sí. Bien. Voy a borrar entonces, solo esto. Vamos a definir el inciso C. El inciso C dice obtener un dado blanco, o más bien, obtener en el dado blanco obtener en el dado blanco un número
menor de 3 y en el rojo mayor que 3. Entonces, ¿cuál va a ser esa probabilidad de C? Sería el 1 con el 1 4. con 4. 1 con 5, 1 con 6. A ver, vamos con calma. 1 Con con 4. 4. Es una posibilidad. Otra, 1 1 con con 5. 5. 1 con 5. Muy bien. Otra posibilidad, 1 1 con con 6. 1 con 6. Otra posibilidad, 2 2 con con 4. 4. 2 con 4. Muy bien. Otra posibilidad, 2 con 2 con 5. 2 con 2 5. con 6. Y 2 con 6. Y la otra, 2 con 6. 2 con 6. ¿Hay alguna posibilidad más? No. No hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la probabilidad de que ocurra el suceso C es igual a ¿cuánto? 5 entre 36. 5 dividido 36. ¿No sería 6 entre 36? 1, Es 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sumamos 5. 6 sobre 36. Igual 0,17. 0,17. 0,17. O 17%. 17%. Sí. Pasemos al siguiente inciso. Vayan calculando ustedes, por favor. Primero, obtener que la suma resulte 6. Dicen, la suma de que resulte 6 sería el 1 con el 5, el 2 con el 4, el 3 con el 3, el 4 con el 2 y el 5 con el 1. A ver. Vamos a poner la probabilidad de que la suma sea 6 puntos, ¿no es cierto? De que la suma sea 6 puntos, tenemos todo esto. ¿No es cierto? Ahí está. Sí. El 1 con el 5, el 2 con el 4, el 3, 3, 4, 2, 5, 1. La probabilidad de que sea 6 es igual entonces 1, 2, 3, 4, 4, 5, de un total de 36. 0,14. 0,14. 0,14. Sí. La siguiente.
La probabilidad de que la suma sea 8 puntos. Igual es 5 dividido entre 36. Tendríamos esto. De que sea 8 puntos, ¿no es cierto? Ahí 6. está. Ah, no, 8. 8 puntos. El 2 con el 6, 3 con el 5, 4, 5, 3 y 6, 8. También 5 sobre 36. ¿Sí? Sí. Otra. La probabilidad de que sea 7 puntos. Probabilidad de que sea 7 puntos. 6 sobre 36. 6 sobre 36. ¿Cuáles serían esos números? Todo esto. 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 6, 2. Desde aquí. Todo esto. ¿No es cierto? Entonces tendríamos 6 sobre 36. Y la probabilidad de que sea 9. 0,17. ¿Cuáles serían? 4, 6, 5, 10 1 dividido entre 36. de que sea 9. 1, ¿cuáles serían? Son 4. 4, 5. 4. 6. De que sea 9 puntos. 4 Sobre 36. Dicen, no es que sea más de 9. 9 dicen. A ver, voy a borrar esto. Más de 9. Más de 9 dice, ¿no? El contado son 6 posibilidades. A ver, vamos a ver. Dice más de 9. Entonces pongamos aquí más de 9. Estamos contando solo los 9. Entonces, Son 10. 6 posibilidades. entonces Los 10, tenemos los 11 y los 12. más de 9. Son 6. Tenemos 1. No, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo esto es. ¿No es cierto? Entonces tenemos la probabilidad de que 6 sobre 36. Y hemos definido los sucesos eventos de que la suma sea 6, 8, 7 y más de 9 puntos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Cuando diga más de 9, solo tomamos más de 9, ya no tomamos de 9, de 9 exacto ya, ¿no? No. Dice más de 9. Entonces tenemos que contar los que son mayores a 9. Si te digo más de 6, entonces vamos a contar todo esto. ¿No es cierto? Más de 6. Todo esto. Más de 6. Si te digo menos de 3, entonces contamos solamente este. El 1 con el 1. Si te digo menos de 4, sería 3 sobre 36. A ver, ¿alguna pregunta más? Tenemos 7 minutos más. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para Dicen, ¿y realizar cómo sería la interpretación de esos? Acabo de decir, mire, la probabilidad de que resulte 6 puntos es igual a ¿cuánto hemos dicho? A 6 sobre, no, la probabilidad de que sea 6 puntos es igual 0,14. 0,14. 14%. La probabilidad de que la suma resulte 6 puntos es del 14%. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? La interpretación. La probabilidad de que la suma resulte 8 puntos
es 5 sobre 36. ¿Cuánto es eso? 14%, Lisa. 14% también. La probabilidad de que la suma resulte 8 puntos es del 14%. La probabilidad de que resulte 7 puntos, ¿cuánto es? 17%. 17%. Entonces, la probabilidad de que la suma resulte 7 puntos es el 17%. Ahora, la probabilidad de que la suma resulte más de 9 puntos en el lanzamiento de dos dados, uno rojo y otro blanco, ¿es cuánto? 6 sobre 17%. y también el 17%. Esa es la interpretación que tenemos. Una pregunta, vamos a quedar aquí. ¿Están de acuerdo con el uso de esta pizarra? Sí, ¿Sí? sí, está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, Hay otro método ¿Cómo? que sea por la computadora. ¿Qué necesitas? A ver, David Condori. Ah, no, decía si hay otro método igual por la computadora. ¿Qué otro sobre- método, pero es- quieres utilizar? Ah, no sé. Yo digo, no, tal vez hay, no sé si usted Dices sabe. nomás, tal vez hay. A ver, David esta es Alba una va a hacer pizarra otro método, eléctrica. dice. ¿Cómo? Ah, no. ¿Está no bien debe el hacerse por método? Excel. ¿Está bien el Sí, instrumento? Sí, está bien, dice. Bien, entonces vamos a seguir con esto. Bien, por hoy vamos a dejar ahí las clases. Nos vemos el próximo jueves.